Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí. Y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sopa que es este miércoles. ¿Cuánto Sopa soy? sin letras. Sopa sin letras. Sigue complicado. No sé, Hemos capaz que soy tenido yo. todos los climas En hoy. el día de hoy. Sí, no, pero frío no ha habido. No, es cierto, pero hemos pasado por lluvia, por chubascos, hemos tenido lindo sol, sí. Hemos quedado bajo un cielo gris totalmente toldado. Sí, sol, de nuevo, calor, humedad, vienen tormentas, lluvias, sequía, todo eso en los próximos minutos. No, no hay frío, pero está inestable el tiempo, va a seguir inestable un par de días más. Vamos a seguir compartiendo con ustedes información y vamos a profundizar en algunos tópicos, noticias que tienen que ver con una campaña nacional de vacunación que comienza hoy, en el día de hoy, y allí vamos a estar. Sí, estuvo la semana pasada el ministro Basso, ahora va a estar el subsecretario Jorge Quián ocupándose de promover, de darnos información sobre esta nueva campaña de vacunación contra la gripe. Bien, estaremos también hablando de una ley en el marco del Día de los Trabajadores. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, el maestro Ernesto Murro, anunció el ingreso al Parlamento del proyecto de ley de inserción laboral de personas con discapacidad. Hoy estará con nosotros la encargada de comunicaciones de la Fundación Benzadún Laurent, y que es nada menos que Fiorella Buceta. Bueno, y sigue habiendo hechos de violencia denunciados por los docentes, por los sindicatos particularmente, quienes además toman medidas de tipo sindical, desde luego. Docentes agredidos, esta vez en una escuela, un liceo, perdón, de Melilla. Ayer mismo hablábamos de una agresión a docentes en Paysandú. Exacto. En este caso es aquí en Montevideo, por eso ADES, la Asociación de los Docentes de Secundaria de Montevideo, resolvió parar por 24 horas mañana, jueves 10. Creo que es un paro activo, pero en todo caso lo vamos a conversar con Javier García, que es representante de ADES, a ver cuáles son los detalles. Digo detalles no por minimizar la agresión, sino simplemente porque para ver de qué se trató esta vez en el marco de cosas que ocurren en los centros educativos y que no deberían ocurrir en ningún lado, pero probablemente menos aún en el vínculo entre docentes y alumnos, ¿no? La directora y una adscripta del Liceo 44 fueron agredidas de manera contundente, dado que, además de obviamente padecer la violencia psicológica y eso haberle generado ya un daño, tienen moretones y, bueno, y restos justamente, o marcas, perdón, de esa violencia. Debe decir Javier Iglesias. Iglesias, bienvenido, claro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿hay alguna información que podamos agregar a esto que estábamos planteando recién? Capaz que más que una información Sí. es una precisión. En realidad la medida de paro activo Sí. es lo que los compañeros del Liceo 44 tenían resuelto para la jornada de hoy. Pero lo que va a haber mañana jueves es un paro de 24 horas de todos los liceos de Montevideo. Ah, perdón, ahí Bien. está, gracias por... O sea por que la hoy aclaración, se Iglesias. concurre al liceo por parte de docentes, adscriptos, todo el plantel de educadores, y se informa y se trabaja con la comunidad. Bueno, de hecho lo que yo tengo entendido es que sí, hoy en la jornada estaba la inspectora de institutos y liceos también presente ahí. Bueno, mañana va a haber paro y el viernes tengo entendido, por lo que hablé hace un rato con los compañeros, que tampoco iba a haber clases, sino que lo que va a haber es sí, una especie de jornada con los chiquilines, pero también con los padres, un poco para tratar de trabajar estos asuntos. Bien. ¿Son desconocidas las personas que agredieron tanto a la adscripta como a la directora? Bueno, o sea, yo diría que más que desconocidos, porque tampoco está bueno, por lo menos nosotros del sindicato no lo vamos a hacer entrar mucho en detalle, pero yo diría que más que desconocidos, la definición exacta sería personas ajenas al liceo. Ajá. Claro, porque ahí se da un hecho, se da en este liceo, y presumo que se da en todos los liceos, sobre todo cuando hay gurises más chicos, que se juntan, se cruzan, quedan de encontrarse, sean o no alumnos, en la puerta del liceo, en los barrios de Montevideo, y allí, bueno, pasan las cosas que a veces ocurren entre las personas, y particularmente entre los más jóvenes. Lo que ocurre es que en esta vez ingresaron al local. ¿Fue así, Iglesias? Bueno, en realidad no ingresaron. No ingresaron. En realidad la situación que se había generado aparentemente dentro del liceo, pero que terminó involucrando gente de afuera, se dio a la salida. Se dio a la salida. Se da a la salida porque
bueno, cuando más vulnerables de alguna manera son los estudiantes, ¿no? Claro, los esperan afuera cuando tienen algún diferendo, en fin. Y básicamente fue algo así, sí. Claro. Aún así intervinieron los docentes. Claro, sí. Creo que esto habla del compromiso que finalmente tienen los compañeros en todos los liceos, ¿no? O sea, más allá de que esto ocurrió a la salida, digamos, sí, se da la intervención de la directora, de la escrita y de otros compañeros más, que básicamente lo que buscaban era dos cosas. Era primero proteger a los estudiantes, siempre nosotros colocamos eso como una prioridad cuando hay un problema de cualquier tipo, en particular, y después que realmente que no se generara una pelea. O sea, el intento fue pedir que se separaran, que no se pelearan, ¿no? Bueno, evidentemente que eso no se pudo hacer. Y terminaron agredidos los docentes que fueron a tratar de separar. Y lo que pasa es que cuando, digamos, no se puede disuadir, ¿no?, de la pelea, lo que uno busca es con su cuerpo, con su físico, sí, intervenir, tratando de, bueno, por ejemplo, en este caso, de que soltaran a un chiquilín, ¿no? Y bueno, en ese colocar el cuerpo, uno puede recibir, como pasó ahora, varios golpes como recibieron las dos compañeras. De acuerdo. Y esto obviamente, como usted decía, porque decidieron intervenir. Podrían haberse mirado por otro lado y dejar que ocurriera lo que tenía que ocurrir, pero claro, primó allí la responsabilidad del docente de proteger a sus alumnos, ¿no? Yo diría que es muy raro que un docente se involucre, no sé, pero yo hace más de 15 años que trabajo de profesor, siempre en el liceo de ciclo básico, y bueno, nos ha tocado tratar de resolver problemas de esto en la esquina, a una cuadra del liceo. O sea, uno genera un vínculo con los estudiantes donde la frontera, digamos, del liceo a veces queda un poco difusa, ¿no? O sea, para el docente son sus estudiantes, no importa dónde estén, y después tampoco importa el tiempo, porque a veces uno los reconoce por la calle y uno lo saludan y lo sigue viendo como el estudiante que tenía en el aula. O sea, es un vínculo muy poderoso, y que motivó, digamos, la acción de estas compañeras, incluso a riesgo muy claro de su físico, porque los chiquilines que habían venido eran gurises bastante grandes, y bueno, evidentemente colocarse ahí en el medio no fue una decisión sencilla, hubo una actitud muy valiente por parte de las compañeras. Bien, estamos hablando de la hora del mediodía, ¿verdad? Culminaba el turno matutino. Sí, es más o menos en torno a esa hora, claro, es a la salida del turno 1. Bien, ¿esto de alguna manera tiene algún tipo de antecedentes? Es decir, ¿se habían generado rivalidades con estas personas que son de fuera del liceo? ¿Habían venido antes? ¿Los lograron identificar y por lo tanto hay una denuncia planteada? Mire, yo en esto quiero ser muy claro porque, a ver, es lo que yo decía al comienzo. Desde el punto de vista del sindicato, tratamos de no abundar demasiado en detalles, ¿no? Yo qué sé, yo me gustaría que en todo caso se le preguntara a la familia de los estudiantes si ellos quieren. Nosotros lo que hacemos es describir la situación. Lo que decimos es que había gurises que no son del liceo, gurises grandes, que estaban enfrentados con chiquilines de adentro, y que se generó lo que se generó, pero honestamente, desde el punto de vista, yo diría como docente, y además como docente sindicalizado, yo creo que no es feliz ingresar en demasiado detalle sobre eso. Sí, lo que pasa es que el detalle nos da información para poder entender, a veces no aporta nada, pero por ejemplo, no había armas, no había ninguno de los muchachos con armas de ningún tipo. No, eso no se plantea, no. Eso no, por lo menos yo con los compañeros que hablé, ninguno me planteó que hubiera armas de por medio. Bien, sí, hubo una actitud muy violenta, pero no armas. Claro. Iglesias, y cuando usted dice eran grandes, ¿está hablando de edad, de tamaño? De tamaño, porque en realidad en el momento las compañeras no pudieron establecer la edad que tenían, y evidentemente que no eran, digamos, no eran evidentemente mayores. En el sentido, puede ser que alguno fuera mayor de edad, pero digamos, no era gente veterana, por decirlo de alguna manera. Claro, pero estaban excedidos de la edad de los alumnos de ciclo básico. Eran mayores que ellos. Y eran chiquilines grandes. Igual parece que el tema fue en gurises de tercero, que ya de por sí son grandes. Lo consulto. ¿Usted diría que esto fue una actitud patoteril? Bueno, yo insisto, me parece que la descripción de la situación, sí, es un enfrentamiento. Sí, hubo una cierta desproporción entre quienes venían a buscar y los que estaban dentro. Bien. Bien, le agradecemos mucho el contacto. Vamos a repasar entonces en el día de hoy
En el propio local liceal se lleva a cabo un paro activo, por lo tanto la comunidad docente está en el liceo, sin perjuicio de que las 2 personas que fueron damnificadas, tanto la directora como la adscripta, estarán en uso de licencia. Sí, las compañeras están en uso de licencia. Yo diría que los damnificados acá es toda la comunidad. O sea, cuando ocurren estas cosas se genera una sensación de angustia en toda la comunidad, porque no hay que olvidarse que esto ahora va a tener una repercusión, la propia medida del sindicato también genera eso, pero acá las clases van a seguir, por lo menos a partir del lunes, ¿no? Y acá tenemos estudiantes que van a tener que volver al aula después de haber vivido todo esto, profesores que van a tener que volver, una directora, adscripta, ¿no? O sea, son situaciones extremadamente dolorosas para los trabajadores, son muy angustiantes, y lo que buscamos con esto esencialmente es generar justamente una reflexión de que estas cosas, evidentemente, uno tiene que tratar de que no ocurran. Iglesias, el CEIP, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, tiene un programa que denomina de escuelas disfrutables, que tiene una batería de técnicos, asistentes sociales, psicólogos, que funcionan de alguna manera como contención y van a las escuelas cuando se generan situaciones puntuales. Ha pasado con los casos, por ejemplo, de niños, de alumnos de las escuelas que han sufrido violencia y en algunos casos muerte. ¿Secundaria tiene previsto un equipo de trabajo para que cuando se vuelva al aula, tanto docentes como alumnos tengan una asistencia en el marco de una situación que obviamente es traumática? Bueno, en realidad el dispositivo, digamos, ¿no?, de equipos en secundaria es un poco diferente. Igual cuando pasan estas cosas normalmente va hacia un equipo. Ajá. Pero digo, en realidad el formato de secundaria no es de un equipo como escuelas disfrutables, donde hay un radio de escuelas. En realidad acá lo que hay son equipos asignados a los liceos. El problema es que esos equipos, en la inmensa mayoría de los liceos, están, digamos, conformados de forma muy incompleta, o en algunos lugares directamente no están conformados. O sea, es raro el liceo que tiene trabajador social, educador, psicólogo o psicopedagogo. O sea, normalmente lo que ocurre es que hay alguno de esos cargos, con suerte, y en realidad lo que ocurre con los equipos, que también pasa con escuelas disfrutables, que conozco bastante bien ese programa, es que están completamente desbordados, ¿no? ¿Qué pasa con el Liceo 44? ¿Tiene equipo? ¿Tiene técnico designado? Puntualmente, honestamente no sabría decirle, pero sí le puedo hablar de la generalidad de los liceos, en donde los equipos están sin conformarse. De hecho, ahora la semana anterior estuvo el Liceo 50, por ejemplo, con 2 días de ocupación reclamando equipos, el 75 con lo mismo, el 40 con lo mismo. O sea, las ocupaciones que se dieron la semana anterior tuvieron como uno de los reclamos centrales la conformación de sus equipos. En el caso del 50, por ejemplo, era el equipo entero. Claro, debe ser bastante frustrante, ¿no? Como docentes o las autoridades, porque si tú tenés un problema en el grupo, o sea, dentro de la comunidad educativa, bueno, lo podés manejar, generás ámbitos de encuentro, de diálogo, de resolución de conflictos. Ahora, cuando te llega en la calle grupos ajenos al centro educativo, es mucho más difícil encontrarle una vía de articular algo, ¿no? Sí, igual en este caso, digamos, yo diría que el problema se generó dentro del liceo y después se ramificó hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, se siguió afuera, digamos, ¿no? Sí, evidentemente que a ver, hay un nivel, digamos, de dificultad que no se puede prever desde el liceo, por más recursos que haya, pero también es cierto que si los liceos contaran todos con los recursos necesarios, minimizaríamos una cantidad de estas situaciones, ¿no? Iglesias, ustedes tienen una directora que debe tener un par de semanas desde que ha asumido el cargo en secundaria, la profesora Ana Olivera. ¿Se ha planteado un encuentro entre la dirigencia sindical y esta nueva autoridad? Bueno, mire, precisamente en el día de ayer se generó la primera instancia bipartita con la presencia de la nueva directora general y, bueno, transcurrió con normalidad. Ella se presentó y la idea es utilizar ese espacio como un espacio justamente de negociación. De hecho, ayer, cuando estaba el sindicato presente, se les transmitió este problema del Liceo 44. Bien, ¿alguna posibilidad de que la nueva directora visite el liceo? Y eso no depende de nosotros. Eso es un resorte de las autoridades. Claro, pero ¿podrían ustedes estar en conversaciones o estar informados al respecto? Que nosotros sepamos, no. Muchas gracias por este contacto.
Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, era el representante de ADE, Javier Iglesias, la Asociación de Docentes de Secundaria. Efectivamente, la situación se generó en el Liceo 44, ha tenido ribetes particulares, pero de cualquier manera, bueno, habrá que ver cómo restañar toda esta herida que ha quedado. ¿Sabés que ¿verdad? recuerdo cuando estuvo el maestro Florit hace, no sé, un par de meses, hablando sobre la violencia en los centros educativos? Y él sostiene que desde su punto de vista siempre hubo hechos de violencia que involucraron alumnas, alumnos, madres, docentes. Quizás lo que uno observa es que antes la maestra, la directora, el profesor tenían una autoridad y eran un freno para todos. Y eso hoy, por lo visto, se ha quebrado. Es decir, no se le reconoce esa autoridad y, por lo tanto, tampoco tienen la capacidad disuasiva que tenían tradicionalmente. Bueno, vino la directora o vino la maestra o el profesor y ahí los involucrados respetaban ese límite, ¿no? Sí, los adolescentes además están en una edad complicada a la hora de mostrar y mostrarse delante de la mirada del otro. Claro. Tienen sus propias coordenadas. La psicología de los alumnos de secundaria y también los docentes que trabajan allí lo saben y lo manejan. De cualquier manera es especialmente destacable como tanto la scripta como la directora del liceo claro. optaron por justamente intentar, aún a riesgo propio, contener una situación que consideraban declaradamente inapropiada. ¿Vamos a ir a otros tópicos? ¿Nos vamos a ir de móvil? Que está el móvil, no a la tanda, ¿no? A la tanda. No, yo porque me quiero vacunar. No, ya se va a vacunar. ¿Cuánto antes? En minutos nomás. Perfecto. Le viene la vacuna. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.